Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de tu uso horario, allí donde te encuentras. Hoy tenemos con nosotros a Esteban Goodhill, un activista de Extinction Rebellion que está en Mallorca. Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Antonio? Mucho gusto, gracias por recibirme. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Hace poco en Mallorca habéis organizado un festival, creo que la primera edición, un festival de transición ecosocial lo habéis llamado. ¿Por qué ocupas tu tiempo en organizar este tipo de cosas? Pues porque estamos literalmente en un momento decisivo para no ya el futuro de la humanidad. Siempre se ha dicho aquello de, bueno, esto ya lo verán nuestros nietos, ¿no? En referencia a la emergencia climática. No, esto ya es ahora, amigos y amigas. Estamos en emergencia y cada día cuenta. Y de hecho estamos llegando tarde a muchísimas condiciones ideales que nos gustaría tener a nivel de eh, biodiversidad y salud de los ecosistemas y seguridad alimentaria inclusive. Estamos hablando de estar deslizándonos por una cuesta en la que podríamos acabar en situaciones tan desagradables como competir por comida e incluso extinguirnos como especie. Aparte del tremendo, incalculable daño a los ecosistemas y a infinidad de especies que cohabitan el planeta junto al ser humano. Con lo cual, pues dedico mi tiempo, igual que otras muchas personas, a tratar de ayudar a facilitar que tenemos que colectivamente asumir un cambio muy valiente y el festival en cuestión era una oportunidad simplemente de compartir ideas con personas expertas locales en Mallorca, que es donde vivo actualmente. Y bueno, estuvimos activistas, científicos, personas de campo, personas que saben cultivar y movimientos ciudadanos y climáticos, todas hablando juntas, digamos. Hace poco leía un artículo en un periódico digital escrito por el periodista Ramón Lobo y lo titulaba Menos botellón, más revolución. ¿Tú crees que ahora, cuando realizáis ese tipo de actividades como los festivales, este festival que habéis hecho hace poco, llegan a la gente? O sea, ¿no crees de alguna manera que series de televisión como El Colapso pueden desvirtuar un poco lo que realmente hay que hacer? O sea, esta emergencia con la que hay que actuar, estamos como perdiendo la sensibilidad porque no vemos en directo lo que realmente está ocurriendo. Si me preguntas si considero que suficientes personas saben suficiente acerca de la situación en la que estamos, te diría que no. Nadie se imagina el nivel de gravedad de la situación, las responsabilidades de los medios de comunicación que no han informado a tiempo debido a sus clientelismos con lobbies pues, de la sección de la producción del petróleo y otros. Y la gente no sabe lo suficiente. Yo no me atrevería a decir que estamos ganando la batalla por un clima estable y seguro, ni por la salud de los ecosistemas. Y no obstante, ¿qué nos queda? A quienes quizás nos ha llegado esta información crítica, solamente nos queda actuar. Es que tenemos demasiado que perder. Y con lo cual, pues un poco uno se debe a su conciencia. Y respecto de la serie El Colapso, personalmente pienso que ha hecho una enorme labor de concientización en la gente, pero no sobre la crisis climática, sino más bien un desabastecimiento repentino del petróleo, que es la razón que lleva al colapso que aparece en la tele. De todos modos, es muy interesante que la gente gane conciencia sobre nuestra tremenda vulnerabilidad y por el grado de dependencia de petróleo que tenemos, porque todo está sucediendo a la vez, Antonio. Estamos en un momento en el que se nos junta una emergencia climática y ecológica
terrible por un lado, con una crisis de abastecimiento de materias primas y de petróleo por otro. Es la tormenta perfecta. Esta tormenta perfecta de la que tú hablas es de alguna manera lo que se está empezando ya a vislumbrar para quien está un poco ojo a visor estos días, ¿no? O sea, estamos hablando a finales del 2021. Los problemas de abastecimiento que ya se ven en el Reino Unido con respecto, aunque también hay cuestiones como el Brexit detrás, pero bueno, todo el problema de la cadena de suministros, de los superconductores, empresas de coches que han parado la producción porque no pueden seguir construyendo y fabricando. Y todo esto unido a el papel que siguen haciendo, bueno, que hacen los lobbies y que lo harán, creo yo, que hasta que desaparezcan, si es que algún día desaparezcan de la faz de la Tierra. Y es presionar a los gobiernos para que las cosas vayan en la dirección que a ellos les interesa. Que ahí entra un poco el Green Deal, ¿no? En Estados Unidos, que se está vendiendo como una salida ecológica al problema y que Europa desde luego también está siguiéndolo, y de ahí están los fondos europeos que al final los van a repartir las propias empresas del IBEX o Iberdrola. Entonces, esa tormenta perfecta, ¿cómo se puede? ¿Dónde están los paraguas? ¿Qué paraguas puede utilizar el ciudadano de a pie, bajo vuestro punto de vista? Bueno, a ver, te hablo en parte como Esteban y en parte como miembro de Extinction Rebellion. Si te hablo como Esteban, te diría que me parece de máxima urgencia relocalizar la producción de alimentaria y asegurar el acceso a agua potable de manera lo más local posible, dado que la situación de colapso abrupto es real. Evidentemente los medios jamás lo confesarán. Leí el otro día que si, bueno, lo decía el gran divulgador científico experto en energías, Antonio Turiel, decía que si la gente conociera la realidad del petróleo y de la emergencia climática, seguramente el sistema capitalista entraría en cuestión de una manera crítica y que, bueno, por esto no informan por la tele. Entonces, por un lado, yo recomendaría tomar medidas de relocalización de producción alimentaria urgentes. Es algo que no estamos acostumbrados a esperar tener que hacer. Culturalmente lo tenemos asociado a pasados que fueron muy injustos y donde hubieron situaciones de abuso de poder de una clase sobre otras. Sin embargo, tenemos que enamorarnos, creo, de la idea de vivir como nuestros abuelos y abuelas, con otras condiciones socialmente más justas y amables, y espero que también pues muchas ventajas culturales y de conocimiento. No tenemos por qué perder todo, pero sí tenemos que en muy gran medida vivir de una manera mucho más local y lenta y enamorarnos de eso. Y hay mucho de positivo, pero eso es todo un tema enorme en sí mismo. Estaríamos hablando de crecimiento y la buena vida. Hay un nombre que no me viene, el buen vivir lo llaman, como temas en los que explorar cómo relocalizar de una manera que sea feliz, que no nos haga sentirnos empobrecidos. Y bueno, eso es lo que yo te diría como Esteban. Ahora bien, como persona que forma parte del movimiento Extinction Rebellion y que confía profundamente en la estrategia de este movimiento, te diría que las cuestiones de la gran política ante una emergencia múltiple, una intersección de crisis, las cuestiones de la gran política se tienen que abordar de manera radicalmente democrática. Y aquí es donde la gente tiene que darse cuenta
de que el sistema político que tenemos actualmente no está a la altura de la situación, es completamente deficitario. Nos expone a entrar en una situación de populismos y de demagogias y, bueno, fascismo, si no tenemos la valentía política, el gobierno, de abrir la democracia y de implementar una asamblea ciudadana efectiva y vinculante. Entonces, esto es por lo que es una de las principales cuestiones por las que luchamos desde Extinction Rebellion. Es un método democrático que llegue a tiempo de poder oxigenar el ambiente político, entrar mucha información, muchos puntos de vista, con muchísima inclusividad y de una manera estable y rigurosa. Es decir, parece imposible, pero existe un mecanismo político que se llama Asamblea Ciudadana. En este caso sería por la cuestión climática y quizás también energética, tendrían que entrar las dos cosas a la vez. Y es extremadamente amplio, inclusivo. Todas las partes de la sociedad se pueden sentir muy representadas realmente, incluso los lobbies, pero claro, en términos de igualdad, no de tener la sartén por el mango siempre. Y además de ser muy inclusivo, genera una enorme cantidad de información y un proceso de aprendizaje colectivo fundamentado en la empatía. Es decir, todo lo contrario que el sistema polarizante y violento que tenemos hoy en día, que crea mucho antagonismo y al final crea mucho bloqueo. Si seguimos entrando en las crisis en las que estamos con este ambiente político de bloqueo y de crispación y de polarización, las consecuencias serán absolutamente nefastas. Lo que tal vez yo vea que hace falta como una mejor pedagogía de cómo se hace todo esto, porque claro, acostumbrado tal vez a las asambleas del 15M, que mucha gente puede pensar, y con todo el cariño, que es una jaula de grillos para resolver según qué temas. Luego, además, la falta de tradición que tenemos de hablar, de discutir, de razonar, que no se enseña tampoco en los colegios. ¿No se tendría que explicar un poco cuáles son las diferencias entre el tipo de asamblea ciudadana que vosotros proponéis y las asambleas que son más transversales o más que se toman decisiones asamblearias más en la calle, como las que tienen? ¿Cómo es esta técnica? Bueno, haces una diferenciación extremadamente importante, es verdad. No estoy hablando de las asambleas de la calle, no estoy hablando de las asambleas del 15M ni de las asambleas que tienen lugar en casi cualquier movimiento social realmente, horizontal y descentralizado, no. Estoy hablando de otra cosa. Lo que comparten es que en principio en ambos tipos de asambleas hay deliberación, es decir, hay reflexión, hay pausa, hay escucha o se intenta. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en un sorteo representativo de la sociedad, es decir, es más largo, ¿vale? Pero en resumen, unas 100 o 150 personas, 150 personas es un número excelente para un país entero, por ejemplo, como España, 150 personas son elegidas por sorteo, pero de una manera que representa a la diversidad de la sociedad de una manera lo más fiel posible. Y entonces se tienen en cuenta parámetros, por ejemplo, pues de género, de grupos de edad, de nivel de ingresos, de nivel de acceso a educación, de territorio y esta clase de parámetros. Al final, ¿qué consigues? Que tienes un grupo de 150 personas que representan de manera muy parecida a la sociedad. Esas personas al principio van a recibir una formación, van a recibir instrucción acerca de, en este caso, la emergencia climática y ecológica, aunque una asamblea ciudadana en realidad puede ser para cualquier tema que sea de largo plazo y complejo. Y bien, llega un momento en el que esas personas de la asamblea han recibido un montón de información y la han podido elaborar y digerir, porque además cuentan con la figura de la facilitadora de grupos, que es una persona que está formada en acompañar cualquier grupo para que
dicho grupo pueda extraer el máximo potencial de su proceso, es decir, que todo el mundo se pueda expresar, que todo el mundo pueda clarificar sus dudas y que se pueda elaborar la mejor información posible entre las personas del grupo. Es básicamente una función de apoyo al aprendizaje y el bienestar y la escucha mutua entre las personas del grupo. Algo que, como tú bien decías, no nos han enseñado en el colegio ni en ninguna parte, con lo cual es culturalmente totalmente novedoso. Esto es un resumen un poco forzado acerca de lo que es una asamblea ciudadana. ¿Hay alguna experiencia reciente? Porque de esto, vamos, los medios de comunicación generalistas creo que no nos tienen acostumbrados a dar noticias de este estilo. ¿Hay experiencias recientes? Quizás los más recientes son los del Reino Unido hace 2 años y el francés. En francés ha sido ejemplar en términos de las condiciones que hacen buena a una asamblea ciudadana. Ha sido absolutamente ejemplar. Lo que ha fallado y ha fallado completamente ha sido la ejecución posterior. Principalmente ha sido presencial, es decir, las personas de la asamblea se han podido citar en persona y por razones de la pandemia, pues las últimas sesiones fueron virtuales, es decir, online. Y realmente hay que decir que ha sido una asamblea ciudadana de muy, muy alto nivel en términos de estándares de calidad y decir que este mecanismo político ha sido estudiado, implementado y perfeccionado a lo largo de los últimos 20 años. No es un invento de Extinction Rebellion ni de cuatro locos. Esto ya tiene 20 años de perfeccionamiento muy cuidadoso y hay toda una serie de estándares internacionales y desarrollados en manuales por gente del mundo de la politología y que son altamente fiables. Un gobierno que tenga voluntad, a día de hoy, basta que se haga con una copia, que encima están en PDF y gratuitos por ahí. Es así de sencillo. Tengamos en cuenta que esas propuestas gozan de un nivel altísimo de inteligencia colectiva, con empatía, con información múltiple, cruzada, algo que le da 1000 vueltas a lo que es una auténtica jaula de grillos, un parlamento Mm. del sistema de partidos, todos con sus lobbies o casi todos con sus lobbies, con su agenda cortoplacista para intentar quedar bien y gobernar más o menos y ganar las próximas elecciones, una situación que nos lleva al colapso. Necesitamos esta asamblea ciudadana vinculante y efectiva, sí o sí, como sea. Aparte de una asamblea ciudadana vinculante, vosotros desde Extinction Rebellion organizáis muchas campañas, o sea, vosotros sois activistas y entre otras campañas habéis montado hace poco una de ayuno global por la Tierra, ¿no? En inglés Earth Fast, que no sé si sigue en marcha o ya se paró y que tuvo aquí en nuestro país a Karen Killen y a Gurian Kutanda, que estuvieron 34 días, ¿no? Haciendo un ayuno por el clima, y que por lo que yo he leído se ha seguido a nivel global en más de 26 países y con más de 400 personas. Karen, que vive en Ibiza, y Grian, que vive, creo que es en Málaga o en Cádiz o en Andalucía, en algún lado por ahí. Cádiz. En Cádiz. Y acabaron su campaña de ayuno a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica, porque pedían una reunión con la ministra, ¿no? Con Teresa Rivera. ¿Qué tal fue esa reunión? ¿Qué balance hacéis desde Extinction Rebellion? Por parte del Ministerio de Transición Ecológica, negativa, muy negativa, muy negativa. Por parte de la acción en sí, un tremendo éxito de divulgación. Que un par de personas que tienen más de 60 años tengan que sentirse impelidas a hacer algo que empezó como un ayuno, como tú bien dices, y derivó en una huelga de hambre en mayúsculas,
que estas personas sientan que tienen que hacer esto porque el sistema político les está excluyendo de otra clase de vías más humanas y más agradables y fáciles, pues es una señal de la violencia del sistema que tenemos. Simplemente queremos transmitir el mensaje a gobiernos, a clase política, a multinacionales, a mercados, que vamos a seguir insistiendo, que nuestra voluntad es indomable, como decía Gandhi, y que vamos a seguir insistiendo. Nada más. Hoy vamos a mantener el ayuno simplemente por respeto a toda la gente que hoy está ayunando en apoyo nuestro. No estamos pidiendo nada raro, ninguna particularidad de Extinction Rebellion en España, no, es que estamos pidiendo que se apliquen debidamente los estándares habituales de cualquier manual acerca de asambleas ciudadanas. Vamos a tener que seguir haciendo lo que hacemos, que de eso no hemos hablado, pero lo que hacemos es desobediencia civil no violenta, porque lamentablemente todo lo demás ha fracasado. ¿Qué estrategia debe seguir un activista para conseguir que el número de activistas aumente exponencialmente? Ojalá tuviera la llave mágica para desbloquear y para abrir esta puerta. Llevo 3 años realmente con mucho sacrificio a nivel personal y la gente que conozco en Extinction Rebellion pues es gente muy bonita, con una capacidad de trabajo y de carga y de responsabilidad personal pues absolutamente admirable. Hay muchísimas personas que hemos renunciado a muchas comodidades personales. Entonces, por un lado es una cuestión de realismo. No todo el mundo por perfil de personalidad va a llegar a entender la necesidad de la desobediencia civil no violenta. Pero aquí es donde entra la segunda parte de la estrategia. La segunda parte es hacerlo de manera limpia y tan no violenta y tan respetuosa, que el otro, desde casa, desde la televisión o desde que cortamos Extinction Rebellion en una sección de calle, pues que se da cuenta de que no lo estamos haciendo de una manera agresiva o violenta contra particulares, sino que estamos tratando de evitar que un sistema nos machaque y nos deje sin tiempo de respuesta. Y es ahí donde entra la empatía, algo que es relativamente quizás algo más nuevo en las culturas activistas. Y es que apelamos a cultivar pues, la firmeza y la valentía y el coraje, sí, pero una actitud suave, empática, vulnerable. Hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, nuestras acciones muchas veces tienen una carga artística, tienen una carga simbólica, pero que se nota que hay un fondo humano, sincero, honesto, en el que estamos acojonados de las situaciones que vienen y de que estamos trabajando para que tu hijo tenga una vida, cosa que está en este mismo momento, tu hijo no tiene una vida. Tu hijo pequeño, a los 50 años, quizás sea la última generación humana. Lo estamos haciendo por tu hijo. Sí. ¿Que molesta que te bloqueemos la calle? Vale. Pero ¿ha funcionado todo lo demás? ¿Ha servido de algo? ¿Han servido de algo los documentales? Uno detrás de otro, exquisitos documentales. ¿Ha servido de algo las cartas online? Perdón, las cartas al director. ¿Han servido de algo las recogidas de firmas? ¿Han servido de algo los partidos políticos verdes? ¿Han servido de algo las manifestaciones convencionales? ¿Han servido de algo las concentraciones convencionales? ¿Han servido de algo las campañas benintencionadas de educación? ¿Han servido de algo, etcétera? Suma y sigue. Se ha probado de todo. Se ha intentado por las buenas. Y ahora tenemos que seguir haciéndolo por las buenas, pero con un nivel de fuerza mayor. Más firmeza y también más suavidad. Y por esto decimos amor y furia. En nuestro movimiento decimos amor y furia. Y quien se sienta interpelada por esto o llamada, pues por favor, no somos suficientes todavía. Aún no estamos ganando la batalla.
por la vida. Si eres madre o padre, ¿por qué no estás en este movimiento? La palabra decrecimiento suena a que vas a tener menos cosas que comprar, a que vas a usar menos los devices electrónicos, menos el teléfono, menos el tal, que no voy a tener wifi. Entonces, claro, la palabra decrecimiento va acompañada a una supuesta pérdida de calidad de vida a la que estamos acostumbrados. Entonces, es muy importante que cada vez haya más gente, insisto, y exponencialmente cada vez haya más gente que pueda no solo explicar el concepto de crecimiento, sino ser capaz, ser resiliente y ser capaz de vivir en ese decrecimiento. Que nadie se va a morir por vivir en ello. O sea, por cultivar tus tomates y no ir a comprarlos al supermercado, no te vas a morir. O sea, al revés, te vas a alimentar mejor. Y encima vas a causar una menor huella ecológica yendo a tu huerto a buscar los tomates y no coger el coche, ir al supermercado a comprar unos tomates o unos kiwis que han venido en avión o han venido en un contenedor desde Nueva Zelanda. Entonces, ¿cómo explicamos el decrecimiento? Que no va a matar a nadie. Al revés, que más vale estar preparado con tiempo. Sí, me encanta lo que dices. La verdad que yo personalmente nunca me he sentido incómodo con el concepto de crecimiento, pero es muy, muy importante subrayar que no se tiene que sobreentender que sea decrecimiento para unos, pero no para otros. Es decir, este decrecimiento tiene que ser justo, tiene que ser socialmente justo. Cuando hablamos de la Asamblea Ciudadana por el Clima y la emergencia ecológica, etcétera, o también podría ser por la cuestión del desabastecimiento energético que vamos a ir viviendo. Estamos hablando de cómo decrecer, básicamente. La hermosura política de la Asamblea Ciudadana es que ese decrecimiento, por un lado, se asume como inevitable. Y cuando hay empatía siempre va a haber un grado de armonización social, de tener en cuenta al otro y de búsqueda de justicia social. Es decir, para empezar, el decrecimiento tiene que ser justo. Luego nos vamos a tener que, como dice Antonio Turiel, que ya lo cito por segunda vez, vamos a tener que asumir que necesitamos un cambio cultural que llevaría décadas. Y como él bien dice, no tenemos décadas. Con lo cual, aquellos que siempre hemos vivido con bastante poco, con una bicicleta, con una simpatía por la horticultura y tal, como puedo ser yo mismo, pues no nos resulta tan violento culturalmente. Ahora bien, las criaturas con todo el cariño de urbe, de ciudad, expuestas a una cantidad terrorífica de publicidad, que es pura propaganda psicológica. Es decir, la publicidad, en mi opinión, es algo así como una violación psicológica que de alguna manera se ha convertido en algo consentido y hasta aprobado. La publicidad no es información objetiva, la publicidad es seducción y creación de falsas necesidades acompañadas de una propuesta de casi siempre una falsa solución que culturalmente nos ha violado de alguna manera, nos ha imbuido de conductas erróneas que ni siquiera son deseables y que son completamente superables. Solamente necesitamos de alguna manera desengancharnos del aparato de publicidad que viene a ser propaganda de venta capitalista, extractivista. Ojo, cualquier sistema socioeconómico que sea extractivista es igual de negativo, ¿vale? No es para salir del capitalismo e irnos al comunismo, que también es extractivista, que esto conste siempre. Entonces, por un lado, ese decrecimiento tiene que ser justo,
Por otro lado, tiene que acompañarse de un desenamoramiento de la publicidad que nos ha violado culturalmente. Y por otro lado, un enamoramiento de la sencillez, aquello que para el capitalismo nunca ha sido compatible. La buena vida, el buen vivir, la sencillez de la relocalización y bueno, podríamos hablar de espiritualidad, podríamos hablar de comunidad, podríamos hablar de creatividad. Cada persona es un tipo de artista. Un artista no es un tipo particular de persona, cada persona sí es un tipo particular de artista. Hay tantas cosas en las que podemos ser felices, mejorar nuestra calidad de vida, de relaciones. Todas las personas necesitamos terapia, todas las personas podemos crecer a nivel personal, podemos sanar tantas heridas y de alguna manera mi visión más optimista pasa por aquí, pasa por la regeneración y la sanación de uno mismo, de las relaciones, del suelo. Todos y todas llevamos un montón de cargas y de frustraciones que podemos trascender y superar en muy gran medida. Pues se trata en gran medida de esto, de crear una cultura de regeneración para que todo este conflicto y esta gran intersección de crisis resulte en algo positivo, en un crecimiento, a pesar del decrecimiento, valga la redundancia. Y se puede, claro que se puede. Se puede si queremos. Bueno, entonces ya para acabar y para despedirnos, ¿Mallorca es un buen sitio para decrecer? Es una gran pregunta. Tenemos una clase hotelera que hará todo lo posible por conservar un sentido de la riqueza muy autocomplaciente, en el cual casi todos los demás que realmente no obtienen tanto beneficio de la industria hotelera, tienen bastante tendencia a pensar que es la panacea también. Mientras que hemos comprobado ya durante muchos, muchos años que los ingresos del turismo no van en absoluto a la par y que con la calidad de vida, y que mientras entramos en la tormenta perfecta que hemos descrito nos quedamos con menos tiempo de actuación. ¿Qué sucederá si de repente la producción mundial del petróleo baja, como dice Turiel, un 50% para el año 2025? ¿Qué sucederá? Que el turismo se habrá acabado, ya será cosa del pasado, no regresará y tendremos un 15% de producción local de alimento en las islas. Eso como pinta, o pinta absolutamente horrible, violento y fatal. ¿Estamos dando los pasos a día de hoy para que no haya violencia por la comida? No, no los estamos dando. Y esto es muy grave. Es que son diferentes escenarios siempre, Antonio. No es uno solo, hay múltiples y hay combinaciones de esos escenarios. Por lo que abogo yo mismo es por relocalizar ya, por asumir que el turismo ya es cosa del pasado. Mejor tratarlo así. Esto es salir de un engaño, es salir de una comodidad, es salir de todo un aparato socioeconómico que nos ha gustado. Incluso a mí me gusta el turismo, si yo no estoy en contra de los hoteles. El tema es si es justo y si es viable a medio largo plazo. Y ahora ya deberíamos hablar de corto plazo. Y no es viable, no es viable. Ojalá que la gente no me dé la razón a mí de aquí 5 años cuando estemos en hecatombe. Ojalá que no sea eso, ojalá que nos pongamos a actuar ahora, que es cuando toca. El granito de arena que yo quiero aportar aquí con este vídeo, con esta entrevista, y es que el número de activistas tiene que aumentar exponencialmente y que todo el mundo tiene que intentar, todos debemos hacer lo posible desde nuestra pequeña trinchera para que ese final o ese colapso del que se está hablando tanto llegue cuanto más tarde mejor y de la manera más suave posible, para que estemos preparados, el mayor número posible de personas también, y que desde luego en Mallorca
a donde yo espero poder volver algún día a cultivar mis lechugas, siga en pie. Esteban, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por toda la actividad que realizáis desde Extinction Rebellion. Cuantas más personas a bordo en esta lucha por la vida y la regeneración, mejor. Pienso que un activista realmente no es un tipo especial de persona. Cada persona es un tipo especial de activista. Y nos encontramos desde la empatía, la igualdad y el interés en escucharnos y en aprender juntos y juntas. Cuando eso está presente, vamos por buen camino, siempre y cuando lo hagamos hoy, no mañana, hoy. Gracias. Estupendo. Pues nada, hasta pronto. Chao. Loco. 你们那个老外，我家有没有情况？现在马上就要拿成功了，还有不晓得要有多少开始。